¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Miren, en esta ocasión vamos a hablar nosotros de los sensores, ¿sí? Acuérdense que los sensores están en los refrigeradores, en las lavadoras y en los aires acondicionados. ¿Por qué hago este video? Bueno, han venido muchos compañeros a que yo les asesore con los refrigeradores y yo siempre les pregunto, ¿qué problema tiene tu refrigerador? No para el compresor. Ok, ¿por qué no para el compresor? Hay que saber nosotros que para que un compresor pare, debe de haber una señal de un dispositivo que tiene que mandar al micro para que éste funcione, ¿ok? O para que éste pare. Si éste no para, entonces ahí va a ser el problema, ¿sí? Entonces, aquí está el problema, ¿sí? ¿Cómo saber qué sensor es? ¿Sí? Entonces, ahí viene lo bueno, miren. Un refrigerador, como por ejemplo Samsung, siempre detecta los sensores. La falla clásica de un refrigerador Samsung cuando no hace nada al principio es porque un sensor está mal, ¿sí? O un sensor está abierto o un sensor está en corto. Yo no he visto en lo personal sensores en corto, más bien que no está alimentado, ¿sí? Por ende va a decir el software del refrigerador que el sensor está en corto. Es como si pusieras la tierra con el voltaje, no aparece voltaje. A lo mejor se cortó una pista, no sé, pero siempre va a detectar un sensor abierto o un sensor en corto. Eso es la falla clásica de los refrigeradores. Pero ¿qué pasa, compañeros, cuando un sensor está devalorado o una falla es intermitente? Ahí es donde ustedes se dan de topes, compañeros, como decimos acá en México. Nos damos de topes, ¿por qué? Porque no sabemos cómo interpretar la tabla, ¿sí? ¿Qué tabla es? La tabla que tiene los sensores, ¿sí? Yo les pregunto y les digo, ¿qué voltaje tienes? No, tengo 5 kiloohms, por ejemplo, vamos a hablar de Samsung, un ejemplo. Tengo 5 kiloohms, pero ¿qué voltaje tienes? No, dice, pero es que está bien, tengo 5 voltios. Es que si tienes 5 voltios, tu sensor no sirve. Debes de tener una caída, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿sí? Pero bueno, vamos a checar y vamos a ver cómo es el funcionamiento de estos sensores. Nos vamos a guiar con unas tablas y les voy a enseñar cómo es el funcionamiento electrónico de estos sensores. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo es el funcionamiento de los sensores. Compañeros, continuamos. Bien, un sensor, un sensor es un componente o es una resistencia variable, ¿sí? Como si fuera un potenciómetro. Por eso cuando nosotros hacemos pruebas en banco de trabajo, le ponemos potenciómetros o controles de volumen para que entiendan, ¿no? Los que no tienen mucho conocimiento en electrónica, se le pone un control de volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es, vean, un sensor es una resistencia variable, ¿sí? Entonces, al tener una resistencia variable, quiere decir que su valor óhmico depende de la temperatura baja o sube, ¿sí? A esto o a este componente se le conoce como un NTC, que significa termistor de coeficiente negativo, ¿ok? Entonces, al nosotros tener esto, nosotros sabemos que nuestros sensores están como un control de volumen,
¿Ok? Bien. Nuestros sensores tienen dos configuraciones. Una que le llaman pull up y otra que se le llama pull down. ¿Sí? El pull up, el sensor va a 5 voltios. Y en pull down, el sensor va a tierra. ¿Sí? Aquí lo que se va a hacer prácticamente es una divisora. ¿Qué es una divisora? Es una divisora de voltaje donde deben de ir dos resistencias. Una que vaya a los 5 voltios y una que vaya a tierra. ¿Sí? Depende cómo hagan su configuración las marcas, es como vamos a saber nosotros qué es lo que están usando. Si están usándola como pull up o la están usando como pull down. Samsung la usa como pull down. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros nos debemos de aprender. ¿Sí? Vamos a ver nosotros cómo tenemos esto. ¿Sí? Y vamos a checar nosotros qué es lo que están haciendo. Déjenme, voy a borrar esto para que continuemos. Bien, compañeros, vean. Yo aquí tengo mi divisora. Esto es lo que está internamente en la tarjeta. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a poner esto, vean. Ese es nuestro sensor. Acuérdense que nuestro sensor es de 5K. Vamos a agarrar el ejemplo de Samsung, ¿ok? Al nosotros tener nuestro sensor de 5K, nosotros debemos de saber esta resistencia de cuánto es. Generalmente en una, ¿cómo se llama? En una tarjeta de Samsung, esta viene siendo de 10K, ¿sí? No nos interesa esta resistencia, ¿sí? Lo que nos interesa son estas dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a cómo interpretar este circuito, nos va a costar mucho trabajo nosotros sacar fallas, ¿sí? A mí no me interesa la resistencia óhmica del sensor. Acuérdense que cuando está en temperatura ambiente debe de marcar 5, depende de la temperatura en la cual donde estén. Pueden que esté a 36, 37, 40 grados en la costa o en los lugares donde está cálido y hay lugares donde está haciendo mucho frío. Entonces, este va a variar dependiendo, ¿sí? Podemos estar a 20, a 18, a 17 grados. A veces podemos estar a 34, 35, donde están los lugares calurosos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de aprender que este sensor en temperatura ambiente, por lo regular lo ponen a 5K para 25 grados centígrados, ¿ok? Entonces, al estar aquí y al estar acá, nosotros debemos de saber qué voltaje debemos de tener aquí. Aquí se le llama un voltaje de, vean, aquí, este es un voltaje de referencia, ¿ok? Este es un voltaje de referencia. Al nosotros tener aquí, así, al nosotros tener aquí un voltaje de referencia, aquí, aquí es donde me interesa saber qué voltaje tengo. Para acá no. Primero aquí. Esto es lo que me interesa. Entonces nosotros tenemos gráficas, ¿sí? Gráficas que las empresas nos mandan, ¿sí? Nos pueden mandar la tabla de los valores, tanto óhmicos, la temperatura en grados centígrados y el voltaje, ¿sí?
Entonces, nosotros eso lo debemos de aprender. Por ejemplo, vean. Vean aquí. Déjenme lo saco de aquí de la carpeta. Vean aquí, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí. Y espérenme. Vean, yo aquí tengo la gráfica. Y vean aquí, por ejemplo, vean. 25 grados. Aquí están los grados centígrados, vean. ¿La vieron? Déjenme ver si se puede. Ahí están, miren. Grados centígrados, ahí van. Aquí están, miren. Grados centígrados. Esta tabla es de Samsung. ¿Ok? Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a buscar. Ahí están los 25 grados. Aquí están los 25, vean. Dice que a los 25, esos son grados Fahrenheit, eso no. Pero aquí, 25 grados, 1.67 de voltaje y son 5.039 kilo ohms. Entonces, esto es lo que a mí me interesa, el voltaje. ¿Sí? Ahora díganme una cosa, ¿por qué no para el compresor? Vamos a tomar el ejemplo del lado del congelador. Hay unos refrigeradores. Hay unos refrigeradores, compañeros, que traen un como panel, ¿sí? El cual, ese panel tiene menos 19 y en el lado del refrigerador tiene 3 grados, ¿sí? Vámonos con ese ejemplo. Nosotros lo seteamos a nuestro congelador a menos 19, vean. Aquí ya hasta lo tengo marcado, vean. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está, vean. Ahí tengo, vean. Menos 19. Dice que para que yo tenga menos 19 debo tener 3.77 voltios. A un ohmiaje de 30.7 kilos. Estos son los ohms. Vamos a ponerle aquí que son los ohms. Ahí están los ohms. Ahí se ve la omega, ¿no? Y este es el voltaje. Ahí está la B. Tengo 3.77. Para que un compresor pare a menos 19, debo tener 3.77. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo 3.3? Vámonos, 3.4. Que viene siendo 3.4 Estoy a menos 11. Vámonos a ponerle a menos 12. Tengo 3.4. ¿Sí? Y el compresor no para. Sigue funcionando, sigue funcionando. Y ustedes dicen, es que el compresor no para. Bueno, ya vimos que son 3.4. ¿Sí? Y para que pare, necesitamos nosotros tener 3.77. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo que son 3.40. ¿Ok? Para que nosotros también tengamos órale, ok. Vamos a ver, compañeros. Vean, yo aquí tengo en mi divisora 3.40 de voltio, pero yo necesito tener 3.77, compañeros. ¿Sí? Yo quiero tener 3.77, entonces ahí es donde está el problema.
¿Qué tengo que checar, compañeros? Para la próxima clase les voy a entregar cómo se va a hacer una fórmula para yo poder determinar el valor cuando no tenga yo la tabla que viene siendo esta, donde tenemos los voltajes, ¿sí? Sino que nomás tengamos los grados y la resistencia, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo vamos a ver eso, ¿ok? Para que nosotros nos lo aprendamos. Lo vamos a hacer con una tarjeta General Electric de las Profilife, para que vean cómo se hace el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por el momento vamos a dejar hasta aquí, y para la otra voy a darles la clase de cómo es que funciona la fórmula para poder sacar el voltaje de referencia. Este voltaje que está aquí, vamos a aprender a cómo sacarlo con una fórmula, ¿sí? Sin más que hablar, compañeros, se despide su amigo Teo92. Vamos a dar la otra clase, unas prácticas en tarjetas para que vean cómo se checan esos sensores y en la práctica, ¿ok? Se despide su amigo Teo92. Sin más que pedirles que se suscriban, que compartan, dejen en los comentarios, aquí en los comentarios, qué problemas han tenido ustedes con sensores, ¿sí? Para que a ver si podemos resolverlos en una futura clase que demos en vivo. Pero por lo mientras, ahí les dejo esto para que vayan viendo cómo es el funcionamiento, ¿sí? Es una explicación breve, no vamos a determinarnos y no nos vamos a meter a fondo. Nada más es una explicación breve para que vean cómo se debe de estar checando ya en la actualidad esto, porque hay muchos compañeros que se les dificulta esto, ¿sí? Pero bueno, nos vemos para la próxima clase, donde vamos a hacer unas prácticas con la tarjeta General Electric Profilife y una Samsung que tengo ahí ya de deshueso, pero nos va a servir para que vean esto, ¿ok? Se despide su amigo Teo92. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, compañeros.